Medicina Fit, tu dosis semanal de salud, fitness y algo más. Porque tu salud es mucho más que verte bien. Es el equilibrio perfecto entre tu alma, tu mente y tu cuerpo. Y hoy tenemos un capítulo muy especial en el día de hoy. Y pues obviamente vamos a hablar con alguien que traemos de invitado para todos ustedes en un tema que promete ser de esos de los nuestros, con amplio debate como siempre. Licenciado en fisioterapia con especialización en fisioterapia deportiva, el señor Alejandro de Santis con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, Niurka. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Tú sabes que no podía faltar por acá. Ya son, 3 años más o menos transitando. Hasta un poco más. Hasta un poco más, justamente toda esta materia de lo que tiene que ver con el entrenamiento. Tú como pieza fundamental de Thai Fighting Gym, nuestro proyecto, estás ahí desde que iniciamos. Yo te conocí justamente por tus amplias capacidades curativas en términos de lesiones deportivas. Y nada, por eso te traemos el día de hoy. Correcto, muchas gracias. Sí, tenemos más de 3 años. Sí. Trabajando y atendiendo, no solamente mis lesiones, sino la de trabajando contigo como 6 meses en lesión deportiva. Así mismo es. Realmente todos los que estamos aquí hemos pasado por las manos de Alejandro y damos testimonio de sus capacidades. La que tengo a mi derecha. Dios mío, pero es que lo mío es recurrente, es algo que... Ok, pero para que la gente no se nos desespere, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo iniciar un programa de entrenamientos exitoso, y queremos justamente, por eso trajimos a Alejandro, que nos dé su recomendación como profesional de la materia deportiva y de lo que tiene que ver con la actividad física. Alejandro, ¿cómo consideras tú que podemos iniciar un programa de entrenamientos exitoso? Bueno, normalmente para iniciar el programa exitoso se requieren de 4 factores fundamentales. Ok. Comenzando primero con una evaluación. Luego, en el segundo aspecto sería el análisis de esa evaluación que le realizamos al cliente o paciente. De tercero, tenemos la planificación del ejercicio. Y por último, la dosificación. Ahora bien, iniciando en la evaluación del paciente o cliente, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero que nada, tener el objetivo que quiere realizar ese paciente en su ejercicio, en su planificación deportiva, de entrenamiento en gimnasio. Tenemos que tener en cuenta cuál es su objetivo. Una vez teniendo el objetivo, tenemos que evaluar toda la salud física en general. Okay. Sin importar que me diga esa persona, yo solamente quiero fortalecer mis miembros inferiores, mis piernas, tener unos cuádriceps potentes. O una mujer, tener unos glúteos potentes, prominentes, típico que eso. es lo común hoy en día. ¿Y por qué tú tienes que hacer glúteos? O sea... Claro, porque es lo común hoy en día. yo sé por qué lo hace, porque hay gente, esto lo tenemos en formato de audio y video. Hay gente que es muy auditiva, pero hay otros que son muy visuales. Entonces, es por eso. Tienes razón. Una vez teniendo en cuenta ese objetivo que quiere el cliente, hacemos esa evaluación general y tenemos que tener en consideración que en la evaluación tenemos que determinar si ha tenido lesiones recientes, todos esos antecedentes de esa persona, y adicional a esto, si actualmente tiene alguna degeneración muscular, ósea, de alguna estructura de tejido blando en general. Sin dejar de lado también lo que pudiera ser algún tipo de patología, que no necesariamente es una lesión, sino que es una condición médica preexistente. Llámese una persona con diabetes, una persona con hipertensión, una persona con otro tipo de, digamos, de enfermedades que no necesariamente van en el aparato psicomotor, ¿cierto? Correcto. Tenemos que tener en cuenta esos aspectos que dices tú, porque cuando lleguemos a la última etapa, que es la dosificación del ejercicio, si una persona tiene hipertensión, tenemos que saber que ese ejercicio no debe ser de alta intensidad, al menos que gradualmente nosotros alcancemos objetivos previos, intermedios para llegar a esa alta intensidad del ejercicio. Te voy a detener ahí. Sí. Te voy a detener ahí. ¿Qué pasó? ¿Tú sabías? Vamos a escuchar a la doctora. Vamos a escuchar a la doctora. ¿Sabes que te iba a interrumpir cuando dijeras algo como eso? Mi pregunta es, y esto va para todos los que nos escuchan y también para los que nos ven. ¿Cuántas personas estimas tú, entrenadores, conocedores aparentes del fitness en general, tenían ese conocimiento sobre pacientes hipertensos y también sobre pacientes asmáticos?
Y sobre pacientes operados. Ahí lo puse en aprietos. No voy a decir nada ya. Pero ciertamente esto, y realmente fue para ponerte en apuros, pero aunque sea jocoso, aunque suene jocoso, es francamente perturbador lo que está pasando o lo que pasa. Y no hablo de nuestro país ni hago referencia a ningún lugar en específico, sino más bien lo que pasa a nivel global. A raíz de la pandemia, muchas personas comenzaron a entrenar online con videos que encontraban en YouTube y todos ellos, de 100 personas que comenzaron a entrenar, por lo menos 20 ahora son aficionados del fitness, conocedores de entrenamiento en general. Pero ellos conocen lo que a su cuerpo le funcionó en ese momento. Tampoco sabemos si lo estaban ejecutando de manera adecuada, pero aparentemente le funcionó. Pero lo peor es que cuando finalizó esa pandemia, salieron a la calle. Y ahora tenemos esas 20 personas sin ningún tipo de conocimiento, coaches, y ni qué decirte, sobre todas aquellas personas que están dando cátedras sobre entrenamientos que le funcionan sin ningún tipo de preparación, ni de estudios, ni nada que avale realmente ese conocimiento que tú estás exhibiendo. Entonces, ciertamente, el enfoque es la salud. Y de verdad, es hermoso cuando una persona tiene la vocación de brindar salud y de apoyar a otros a ese bienestar. Pero realmente, ¿cuánto bien le estamos haciendo al no tener el entrenamiento adecuado para dar ese tipo de información o para tener en cuenta ese tipo de cosas? Y tengo que citar, por ejemplo, lugares en los cuales no hay entrenadores o seguimiento. Y te hacen una planilla y tú dices, ¿alérgico? No. ¿Cirugías? No. Bueno, yo me operé en las rodillas hace como 5 años, pero eso no es reciente. No es importante. No es no importante. Entonces, esa es la persona que mañana, lamentablemente, va a tener un accidente como tantos que estamos viendo en las redes. Accidentes que han sido fatales, que al día de hoy ya hay países como México que han tenido muertes. Hubo uno, creo que fue en Brasil, de un joven que quedó tetrapléjico. O sea, realmente, y todo eso no es por falta de conocimiento solamente. Eso es por todo lo que venimos arrastrando de personas que se sienten seguras de entrenar sin ningún tipo de control o ninguna supervisión. Justamente, fíjate, cuando yo le preguntaba a Alejandro, y ya te voy a dar chance, cuando yo te preguntaba de cómo iniciar ese programa, tú nos hablaste de 4 factores. O sea, no solamente el inicio, tú me hablaste de toda la secuencia de los pasos posteriores a la evaluación. Pero el punto primordial y donde nos queremos enfocar es la evaluación. ¿Por qué? Porque si empieza bien, ha de terminar bien. ¿Cuántos entrenadores, como te decía ella, nos tomamos la molestia de verificar cuáles son las capacidades físicas preexistentes en un cliente nuevo, en el caso tuyo en un paciente, cuáles son los tipos de ejercicios que puedes realizar, cuál es su estructura fisiológica en términos de que no tenga una lordosis o que no tenga alguna extremidad más desarrollada que otra, porque todos esos casos suceden. Y partiendo de lo que tú decías, ¿cuál es el objetivo de la persona? Por ejemplo, cuando entrenamos con pesas, nosotros podemos abarcar 4 objetivos primordiales, ¿verdad que sí? Un entrenamiento metabólico para pérdida de peso, quema de grasa, tonificación muscular. Hipertrofia, fuerza muscular y simple y llanamente para mantener mis estándares de salud. No, yo lo que necesito es mantenerme en movimiento porque yo me siento bien, estoy bien y lo que quiero es una actividad física como ejercicio recurrente, nada más. Entonces, háblanos más de este tema de la evaluación física. Ok, ya va. Ajá. Quiero retroceder al tema que estaba conversando Niurka con respecto a los entrenadores que hoy en día están impartiendo su conocimiento, poco, mucho. Lo que aprendieron, lo que se aprendió. Exacto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ser docente de diplomados en República Dominicana de entrenador personal. Sé hoy en día cuál es la deficiencia de algunos centros del país y sé que hay mucha deficiencia y hay que atacarlo desde la base. ¿Cuál es la base? Que toda persona que quiera entrenar de manera personalizada debe tener una pregunta principal. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuándo lo estudiaste? ¿Con quién lo estudiaste? Porque hoy en día se da mucho la tarea a las personas de hacer diplomados online, cosa que para aprender sobre el cuerpo humano, ya sea
en medicina, como tu caso, en fisioterapia, una carrera en ciencias de la salud, necesitamos siempre tener la presencia de otra persona. Inclusive como coach de entrenador. Y ahora allí me sumo a tu pregunta. En la evaluación, como tenemos que tener contacto con la persona, la evaluación principal va a ser la evaluación física, la evaluación del tacto, de movilizar las articulaciones, de saber qué tanta movilidad tiene la rango de persona. movimiento, las limitantes de flexibilidad. Tener en cuenta los rangos de movimientos, teniendo siempre claro que si una persona tiene 60 años, 70 años, Van a variar. van a haber limitantes y van a variar. Si no sabemos cuánto varía en una persona de 60 años en comparación a alguien de 20 años, allí es que vamos a hacer una planificación mal del ejercicio. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona de 60 años que cuando la rodilla la flexionamos y tiene un sonido Crunchy. como crunchy, como cuando Está crocante. como cuando arrugamos el papel de una galleta, Exacto. sabemos que es una persona que tiene condromalacia, una patología que a partir de los 55 años, adulto mayor o 60 años, es normal, se Alejandro. considera normal. Alejandro, Si mi no- rodilla suena. Si llega ¿Qué tú quieres alguien de decir con 30 eso? años y tiene ese sonido, es porque se le adelantó ese proceso y allí es que Qué hermoso. como fisioterapeuta, como entrenador personal, se determina qué ejercicio va a ejecutar sabiendo en dónde está el fallo muscular o articular. Cuando una persona de 30 años tiene ese sonido, como tú, por ejemplo, yo de una vez me hago la hipótesis que la cadera tiene un mal funcionamiento. Entonces evalúo la cadera en esa evaluación física primaria. Sabiendo eso, que la movilidad está mal, yo sé que voy a enfocarme en la planificación del ejercicio, en la cadera. Y luego voy a tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Aumentar glúteos, por ejemplo. Allí es que yo después voy al objetivo Glúteos. luego de cumplir ese parámetro que estaba fallando, que era una cadera mal articulada. Te con un cuento rango algo. limitado. Yo sé que en este punto, aquellas personas que no se escuchan están un poco preocupados. ¿Sabes por qué? Primero, porque ¿dónde estoy entrenando? ¿Quién me está entrenando? Pero lo peor, ¿cuánto cobrará Alejandro por decirme eso en persona? Y espérate, No, pero yo es que- sé que quieres decir algo sobre eso, pero ya va. ¿Sabes qué pasa? Mientras comentabas sobre los estudios y sobre los diplomados y los diplomados online, se me ocurrió algo. Quienes no han recibido llamadas, esto es muy interesante porque sé que por lo menos uno de ustedes la ha recibido, para ofrecerle planes funerales, planes de funeraria. Sí, claro. Y todos en Siempre. algún momento hemos dicho, sí, me voy a anotar. Estamos tan seguros de que ese momento va a llegar que vamos a pagar por algo que no sabemos en cuánto tiempo va a llegar. Y si te vas a morir aquí en el país, por lo Bien menos. nos puedes llegar en 5 años como puede ser en 50. Exacto. Pero no nos enfocamos en cómo vamos a llegar a esa edad. Nos preocupa la inversión económica que debemos hacer en un profesional como tú. Pero cuando nos lesionamos con el entrenador que no tiene conocimiento, no nos importa gastar $500,000 en el mejor ortopeda. Correcto. Cuando eso pudimos haberlo evitado con una evaluación adecuada. Y ojo con esto, no estamos en este punto vendiendo a un entrenador determinado. Estamos motivando a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, realmente a velar porque la persona que los entrene, que los asesore en materia de nutrición, de medicina, de entrenamiento físico, realmente esté capacitado para lo que te está ofreciendo. Eso que mencionas de la nutrición es muy importante porque también se ve el caso que aparte de ofrecer servicios de entrenamientos nutricionistas. personalizados, Hacen planes nutricionales. Hacen planes nutricionales. Pero vamos a Ya es otro tema. ya es Vamos otro a hacer tema. un corto. Yo me enfocaría, en base a lo que estamos conversando el día de hoy, justamente en llamar la atención del cliente o de esa persona que desea comenzar un plan de entrenamiento, un programa de entrenamiento exitoso. Si yo soy un cliente, primero, que no tengo experiencia en entrenamiento o que la tuve hace mucho tiempo, que he perdido condiciones físicas porque he avanzado en edad y ya tú sabes que las condiciones físicas van variando, las capacidades físicas van variando. La invitación es a esas personas, o sea, este programa es por eso, para que sean críticos
de en manos de quién se colocan, independientemente del establecimiento, independientemente de la persona. Si usted verifica que a usted le están evaluando en primer momento, que ese es el punto de inicio, que le evaluaron si ya comenzó a entrenar o que le van a evaluar si usted va a comenzar a entrenar, usted debe estar en un buen sitio. O sea, si usted verificó que su entrenador, su centro, le digo, mira, usted tiene que primero pasar por una evaluación donde vamos a determinar cuáles son sus capacidades para poder plantear cuáles son los objetivos, diseñar nuestro plan de entrenamiento y poder alcanzar las metas entre ambos comprometidos. Yo pongo el conocimiento, usted pone la disposición. Obviamente esa persona está colocándose en una muy buena posición y va a estar minimizando lo que Niurka decía, ese riesgo a una patología o a una cirugía de $500,000 porque hubo una mala praxis en el camino. Si eso está sucediendo, genial. Si no está sucediendo, sea crítico y verifique, porque hubo un caso que ella me comentaba justamente en días atrás sobre una paciente que tenía la limitante de haber pasado por el proceso quirúrgico que ofrece la doctora Loz. Y resulta que fue a un centro de entrenamiento y cuando ella le expresa la condición al entrenador, no sé quién, ni mucho menos, no me interesa saberlo tampoco en este punto, pero la persona le dice que ella no estaba levantando peso, era por ñoñería, que estaba en términos de pereza física y le ocasionas un daño más que un beneficio a esa persona. ¿Por qué? Porque no la evaluaste, porque no estás en conocimiento de lo que son las condiciones preexistentes, porque no tienes un diagnóstico claro y mucho menos la opinión de un especialista de apoyo, porque esa es otra cosa. Yo como entrenador, y a nosotros nos ha pasado en el gimnasio, ustedes son testigos, me llega un cliente, mire que yo vengo con esto, que vengo con aquello, tuve una lesión, una vez sufrí un accidente. Lo primero que yo te voy a recomendar es que tomes una cita con nuestro fisioterapeuta estrella, Alejandro de Santis, y a partir de lo que te diga él, verificamos si te puedo entrenar yo o si te entrena directamente él. Eso es ética, eso es profesionalismo. Eso es lo que debe suceder y es lo que el cliente debe verificar cuando vaya buscando la asesoría. Y peor aún, si usted no tiene experiencia, procure primero conseguir la guía de alguien que le oriente, que le lleve por lo menos los 3 primeros meses, los 6 primeros meses, y después si usted quiere se suelta del personal trainer o del fisioterapeuta, pero tiene que ser un trabajo responsable si queremos tener éxito en el programa. ¿Qué les parece? Interesante. Interesante, totalmente cierto, y además que algo que muy pocas personas hacen, que es delegar el trabajo. Delegar para cumplir los objetivos que quiere el paciente, porque en mi caso llegan personas. Paisano, ¿cómo decimos? Un ejemplo. ¿Cómo decimos en Venezuela? Zapatero a su zapato, ¿verdad? Correcto. El que es nutricionista es nutricionista. Un ejemplo, llegas tú a mi consulta, tengo un dolor en la rodilla, verifico, hago toda la evaluación, me dan pruebas positivas que yo sé que pueden ser una posible lesión de gravedad, yo delego mi trabajo hacia un ortopeda, hacia un traumatólogo, y luego lo he vivido. Tras las evaluaciones que te realizan, sean por imagen o no, el paciente regresa a mí, verifico y te digo, sí, podemos entrenar, pero de esta manera. Claro. No entrenemos como tú lo hacías. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando me operaron la rodilla? El problema... Lo dije como ejemplo real. Tal cual, soy testimonio de eso. Como ejemplo real. Que somos, bueno, cuando yo estudiaba medicina, algo que siempre voy a recordar era la frase de un profesor que decía, el buen médico debe ser un excelente referidor. Tú tienes que saber como médico y como persona cuando algo se escapa de la especialidad de la cual tú eres experto. Correcto. Yo como cirujano bariátrico, yo no puedo operar todos los pacientes obesos que me llegan a la consulta. A veces el paciente se me queda mirando, pero ¿cómo así? O sea, porque yo voy a perder peso con la cirugía. Sí, pero en el peso en el que estás ahora no es saludable o prudente llevarte a procedimiento. No, y en ocasiones uno tiene el conocimiento, solo que por ética uno refiere al especialista. Y es correcto. Primero porque no es un área, por ejemplo, en tu caso, de tu experticio. Y debes tener el aval de un ortopeda para darlo. Pero no solamente eso. La gente no comprende que cuando refiere a otra persona, a un especialista, esa persona va a tener agradecimiento de por vida. Esa persona se va a convertir en el primer referidor de tu trabajo por la excelencia con el que lo trataste. O sea, esa persona te va a llevar y va a decir, no, mira, tienes que ir donde Alejandro porque él supo de manera atenta y en el momento adecuado derivar la atención como tenía que ser. Versus
Todo lo contrario, Alejandro me cobró cada consulta, me dio cada atención. Yo y salí al final peor yo de cómo terminé llegué. en una cirugía. Salí peor de cómo llegué. Exacto. Así es. No, pero de verdad, o sea, soy testimonio hace escasamente un año, un par de meses más o menos, que Correcto. tuve una condición allá dentro del gimnasio. Tú me diste tu primer levantamiento, diagnóstico, opinión. Fuimos al ortopeda, el ortopeda chequea, fui a cirugía, luego el hombre acá, el señor que ya saben, Alejandro de Santi, lo pueden conseguir en TIE Fighting y también en nuestras redes. Se hizo cargo de todo ese proceso de rehabilitación que va muy de la mano con la disposición que tenga el paciente, en este caso, de llevar adelante las indicaciones que tú le das, porque eso es importante. 50% cada uno. Sí, 50% cada uno, señores. Clientes que vayan a entrenar, recuerden que el compromiso es de ambas partes si usted tiene un personal trainer. Si usted no tiene un personal trainer, se está colocando en una balanza de riesgo allí, ¿ok? Al no tener la noción precisa de lo que puede hacer o debe hacer para el objetivo que se haya planteado. La ventaja de tener un entrenador es que normalmente las personas están falta de motivación. Con el entrenador siempre van a tener esa motivación siempre y cuando el entrenador sea de calidad. Haga el trabajo. Y no se dejen llevar. Y yo quiero que ustedes sepan, no se dejen llevar por esa dulce voz, porque motivación tiene. Y te la da porque no te da ni siquiera tregua. A todos los que hemos entrenado con él podemos dar testimonio. Alejandro, y ya casi para cerrar este episodio, yo quisiera que tú nos dieras y le dieras a la audiencia 3 recomendaciones que para ti forman el pilar de un ejercicio o de un entrenamiento exitoso. Bueno, primero que nada, saber cuáles son las capacidades que tiene la persona y fortalecer las capacidades que están débiles. Ejemplo, si tú eres veloz pero no eres potente, fortalece tu potencia para que todas las demás aptitudes físicas estén elevadas, estén balanceadas, Estén equilibradas, exacto. estén en homeostasis, como mi empresa. Ok. Valga la payola. Exacto. Estuvo buena. Además, tienen que tener en cuenta que deben cumplir un régimen alimenticio acorde al entrenamiento y el pilar fundamental, la base de todo, la calidad del sueño. Del Si descanso. no hay sueño, todo lo demás que mencioné anteriormente Se cae. se va para abajo. Esa Wow. es la base. Bueno, señores, créanme que no va a ser la única ni la primera vez solamente que tenemos a Alejandro acá. Vamos a seguir compartiendo información de alto valor para que podamos llevar adelante el logro de todas esas metas que nos planteamos en cuanto a actividad física se refiere. Y de verdad que ha sido todo un gustazo tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Sano. Y puedo adelantar. Somos venezolanitos. Y ¿viste? tengo que adelantar por ahí que muchas personas se van a quedar con muchas ganas de volver a verte y de volver a escucharte. Que nos sugieran, que nos comenten qué es lo que necesitan y nosotros se lo damos, Y ¿verdad? nosotros Claro, con gusto claro. pues le damos lo que pidan. Así que, bueno, señores, bye bye. Gracias. Bye. Recuerda compartir, comenta, síguenos. Y la campanita. Medicina Fit,